hacerle, mire, esa persona, tener una persona así de amigo no es conveniente, porque si está viniendo a hacer eso con usted, a decirle eso a usted, el día de mañana que se enoje con usted, va a hacerlo también, va a ir a hablar de usted a otras personas. Entonces por eso nosotros nunca debemos de prestarnos para dejar que la gente murmure o hable cosas, sino poder exhortar a las personas y decirle, mira, ya hablaste con fulanito de tal. Sí, es muy importante. Y una clave es aquí, como creyentes, nosotros estamos llamados a reconciliar. Imagínense, la palabra reconciliación significa lo siguiente: un cambio en una de las partes, inducida por una acción de la otra. ¿Han escuchado que para que haya una discusión se necesitan de dos? ¿Que para que haya una pelea se necesitan de dos? Es igual, lo que está haciendo es así como el Señor, miren lo que hizo. El Señor hizo un cambio en una de las partes y nos induce a nosotros por la acción de Él mismo. Recuerden, nosotros hoy vemos al Señor y nos hemos acercado a Él como una respuesta a lo que Él ya hizo. Él hizo un cambio, ¿sí?, de nuestra transgresión y nosotros estamos respondiendo al amor y a la bondad de Dios. Es lo que deberíamos de hacer con otros, animarlos a esa persona que está con nosotros, animar a que esa persona haga un cambio. Y cuando esa persona puede hacer un cambio, puede generar cambio en el otro. ¿Me hago entender? Va a encontrar una respuesta positiva de la otra persona. Eso es reconciliar. ¿Sí? Poder animar a esta persona a que no se deje vencer de lo malo, sino que venza con el bien el mal. Y luego enviarlo. Cuando esa persona va y hace eso, es absoluto y cumple lo que el Señor dice en su palabra, lo que va a conseguir es una respuesta favorable. Pero imagínense que alguien viniera a nosotros y nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, llenarle a esa persona su corazón de más amargura, de una situación tremenda, donde lo estamos lanzando a la guerra. Lo que vamos a encontrar más adelante es una división, una contienda, una ruptura matrimonial. Pero miren lo importante, tenemos el ministerio de reconciliar. Moisés nos enseña que estaba allí y no le importaba, estaba de mañana a tarde, sentado, atendiendo las necesidades del pueblo. Pero Jetro tiene una inquietud por su yerno. Él ama a su yerno y le ve que él se va a agotar, se va a debilitar. Es mucho trabajo para un solo hombre. Y aquí es donde viene, ¿sí? Recuerden lo que está diciendo aquí, miren, yo juzgo entre el uno y el otro y les declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Algunos han dicho, pero ¿cuáles ordenanzas o cuáles leyes si la ley todavía no se había entregado? Éxodo 18 es muy importante porque aquí termina parte del peregrinaje de ellos, o continúa el peregrinaje, pero va a cambiar porque a partir del próximo capítulo vamos a ver que el Señor empieza a entregar unas leyes. ¿Sí? La ley de Dios, la ley de Moisés, importante. Aunque no había nada escrito, no significaba que no había nada que obedecer. Es interesante que Abraham nos enseña mucho acerca de la ley de Dios sin existir la ley. Me explico. Génesis 26:5 dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, ¿cómo pudo haber guardado Abraham las leyes de Dios si no habían sido, si Abraham fue antes que Moisés? Entonces, para los que dicen qué ley podían guardar o cuáles eran las leyes que juzgaba, bajo qué leyes juzgaba Moisés, sabiendo que la ley todavía no ha sido entregada. Pues recuerden lo que nos dice Romanos, ¿no? Dios ha entregado la conciencia, sí, ha entregado esa verdad en nuestro corazón. Y recuerden, no todo lo que está en la Biblia, por así decirlo, en la Biblia no está todo revelado de lo que Dios habló, pero está todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. No sé si es claro. En la Biblia no está todo lo que Dios es, o todo lo que Dios hubiese dicho, ¿sí? Pero está todo lo que el hombre necesita conocer, entender y saber para reconocer que Él es Dios y que el hombre está totalmente perdido sin Él. Entonces, esto quiere decir que hay conversaciones de Dios con esos hombres, en los cuales les mostraba un lineamiento, y eso era lo que Moisés estaba haciendo. Entonces, en Romanos 2:4 dice acerca de estas leyes, sin haber leyes, piensen en un hombre que no lee la Biblia nunca, pero reconoce que algo está malo.
pero no lee la Biblia. ¿Cómo sabe ese hombre que no debe matar, no debe robar, no debe una cantidad de cosas si él no lee la Biblia? Nunca la ha leído. Pero hay una ley escrita en el corazón del hombre que Dios ha puesto. Entonces Romanos 2:14 nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, el gentil no es parte del pueblo de Dios, no es un creyente, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. O sea, hay una ley escrita. Cada ser humano que nace con la ley de Dios en su corazón. ¿No les parece a ustedes tremendo? ¿Sí? Que aunque nunca haya leído que es malo matar, que es malo robar, es algo que Dios lo pone allí en su corazón. Y eso es lo que estaba juzgando Moisés. Cuando tenía asuntos que juzgar, él le podía, porque tenía una relación con Dios, decirle, mira, esto está mal y lo que tienes que hacer es esta situación. Por eso en el verso 16 dice, y yo juzgo entre el uno y el otro, declaro ordenanzas de Dios y sus leyes. No era lo que él le parecía bien, era lo que él sabía que era bien porque Dios le revelaba hacerlo. ¿Es claro? Muy importante, pero no estaba aún la ley de Dios. Más adelante vino la ley para los hombres, ya tenemos la ley, ya podemos saber que hay cosas que no están bien, ¿sí? Porque el Señor se tomó el trabajo de poner una por una esas cosas. Increíble que cuando uno ve que acerca de las leyes de las relaciones sexuales y empieza a hablar, no tendrás relación con tu tía o con tu tío porque es la hermana de tu hermano y empieza y no tendrás relaciones con animales, y es lo que el hombre ha querido de alguna manera como explorar, inventar, pero el Señor ya ha hablado acerca de ello. Entonces les decía algo, Abraham es un hombre que nos enseña antes de que la ley existiera cómo él obedeció a Dios y las leyes de Dios. Otro ejemplo está cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, y dice que venía de una batalla y dice que le dio los diezmos de todo. ¿Cómo hizo Abraham para darle y le dijo, los diezmos de todo te daré? ¿Cómo hizo para darle los diezmos de todo si no había ley donde dijera, hey, tienes que diezmar? ¿Sí? Pero Abraham ejecutó la ley de Dios, guiado por Dios de una manera muy chévere. Entonces, verso 17, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Verso 18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Imagínense que ustedes están haciendo la voluntad de Dios. ¿Estaba Moisés en la voluntad de Dios o no? Absolutamente. Estaba guiando un pueblo que Dios le había comendado hacer. Ahora él está haciendo algo interesante, está juzgando al pueblo de acuerdo a lo que el Señor ha puesto. Pero viene un hombre, su suegro, y le dice, ¿sabes qué? No está bien lo que haces. ¿Cómo le habrá caído a Moisés, que está sentado ahí trabajando, está haciendo la obra de Dios, y que venga su suegro y le diga que no está bien lo que él está haciendo? Pues ¿saben algo? Por el contexto podemos entender de que no se enojaron, de que Moisés lo recibió con buen corazón. Y aquí era el tema que yo les decía ahorita. Cuán importante es cuando decimos las cosas. Al parecer no le cayó mal porque él terminó, en el capítulo vemos que él abrazó el consejo. ¿Se dieron cuenta o no? Él terminó abrazando el consejo. Pero noten esto. Entonces, creo que Jetro tuvo que haber exhortado a Moisés de alguna manera, de una forma correcta, con amor, amabilidad e interés. ¿Cómo te gustaría a ti que te exhortaran si alguien ve que podrías estar haciendo, de hecho él no estaba haciendo algo malo, la actividad que estaba haciendo no era mala en carácter, ¿me hago entender? No estaba haciendo mala en lo que él estaba haciendo en su profundidad y carácter, pero podía hacerla mejor, podía ser más efectivo, es lo que su suegro está comunicándole a él. Ahora recuerden, aquí es donde también viene algo muy importante, los años, las canas traen sabiduría. Y es muy importante, es parte de honrar cuando nuestros padres nos hablan, cuando alguien mayor nos da un consejo. Ya han vivido, ya han pasado por ahí y puede ser algo especial que necesitamos escuchar. Pero es muy importante, si tú eres este suegro, si tú eres este hombre mayor, ¿cómo te vas a acercar a exhortar
o a animar o a corregir eso que puedes ver que está deficiente pero que puede ser mejor. Al parecer Jetro tuvo que haberlo hecho con amor, amabilidad e interés. Realmente muchos a veces se acercan para criticar lo que tú haces, pero ¿sabes qué? Simplemente te muestran el error y salen y se van. ¿De qué te sirve? ¿Sí? Pero si ustedes se dan cuenta, Jetro no simplemente le dice, hey, mira, estás muy mal o creo que estás haciendo mal, pero ¿qué tal si pruebas de esta manera y puedes hacer esto? Ahora vamos a ver porque este consejo de Jetro para algunos ha causado tenaz porque es como si, no quiero usar una mala palabra, pero es como si su suegro viniera a meterse, ¿sí? En algo que él está haciendo, ¿sí? Pero al mismo tiempo es interesante porque era un consejo que él necesitaba saber. Pero recuerden, Moisés estaba haciendo la obra de Dios. Muy importante. Entonces, ¿cómo te gustaría a ti que te exhortaran? Gálatas 6 nos dice que nosotros cuando vamos a exhortar a alguien deberíamos de ponernos en los zapatos de nuestro hermano, no sea que nosotros cometamos el mismo error. ¿Sí? Como les digo, aquí Moisés no está haciendo algo indebido de carácter, no estaba faltándole el respeto a su esposa, a sus hijos, sino que estaba haciendo algo, pero Jetro se acerca porque le interesa el bienestar de Moisés y su liderazgo como tal y lo está animando a quizá puede hacer algo mejor. Entonces, a veces alguien puede tener un buen consejo, pero la forma en que se dice hace que no sea apreciado por aquel que recibe ese consejo. Puede ser un buen consejo, pero si alguien llega de una manera orgullosa, de una manera incorrecta, pues resulta que ese consejo no va a ser bien recibido y puede ser buen consejo, pero la persona que lo recibe se siente golpeada, se siente, sí, no, realmente no entra. Y qué triste que a veces nuestros buenos consejos no puedan llegar a otros porque la forma en que lo decimos no pueden ser atendidos porque hay orgullo, hay una situación ahí incorrecta. Ahora, eh, el consejo de Jetro a su yerno Moisés lo vemos como un principio en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes lo que ocurrió en Hechos 6 del 1 al 7? Cuando el pueblo de Dios empezó a crecer, la iglesia de Dios empezó a aumentar de una manera explosiva. ¿Se acuerdan qué ocurrió? Que habían muchas necesidades y llegó un momento donde los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros empecemos a atender las mesas y a repartir los mercados y hacer situaciones logísticas cuando lo que tenemos que estar es dedicados a la oración y la palabra de Dios. Y se les ocurrió una idea, nombremos, guiados por el Espíritu Santo, nombremos hombres, diáconos, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? De buen testimonio, que puedan hacer esta labor y nosotros nos vamos a dedicar a esa labor. Prácticamente ese era el consejo de Jetro. O sea, mira, te vas a desgastar y creo que si te desgastas, eres un líder muy valioso, ¿sí? Que te vas a enfermar atendiendo de sola a sola tanta gente. Y ahí es donde viene el consejo. Ahora pienso también que Jetro estaba pensando en él como su yerno, ¿no? Dije, yo no quiero que él vuelva otra vez y se me enferme y yo tener que cuidar otra vez a mi hija y a mis nietos. Entonces yo quiero que mi hija esté bien, entonces voy a cuidar a mi yerno también. Es como un buen principio. Moisés y Jetro ahí nos enseñan cuán importante es saber decir lo que pensamos y cuán importante es aprender a escuchar. No simplemente oír, sino escuchar con atención. Cuando alguien nos tenga algo que decir, necesitamos atender eso que nos tienen que decir. Muy importante, escuchemos, paremos de hacer lo que estamos haciendo, sobre todo los hombres que nos cuesta más trabajo concentrarnos, solamente podemos tener mente para una cosa, ¿no? O escribimos, o no podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo, ¿no? Hacemos una cosa o la otra, los hombres generalmente. Entonces necesitamos detenernos, de parar lo que estamos haciendo y atender ese consejo y allí poder ver lo que Dios quiere para nosotros y no terminar cansados, fatigados, desgastados, que es lo que podría haber pasado con Moisés. Miren lo que sugiere Jetro, como les digo, no simplemente ve la falencia, sino que también da el consejo, coloca algo sobre la mesa,
si él lo quiere atender está bien, no lo obliga tampoco, pero mira lo que le dice: oye ahora mi voz, aunque en nuestro contexto occidental sonaría como tienes que hacer lo que yo te digo, pero miren que si vemos el contexto nos damos cuenta que no es así. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Oye ahora mi voz. Interesante. Jetro no está diciendo que él tenga que hacerlo, ni tampoco está yendo en contra de un principio de Dios. Entonces no es algo incorrecto. Pero Jetro le aconseja algo que es bíblico a su yerno. Noten dos cosas que le está diciendo, o tres cosas que él le va a decir a Moisés que haga. Miren, este consejo es tremendo. Primero, Moisés, recuerda a qué te llamó Dios. Importantísimo cuando alguien te llama la atención y te dice Moisés, o te dice: mira, Hernando, acuérdate qué es lo que Dios te llamó a hacer. No, pues te llamó a ser pastor. ¿Y en qué estás gastando tu tiempo? No, pues estoy gastando mi tiempo en una cosa diferente. Ok, Hernando, entonces recuerda, no te vayas saliendo, es fácil salirse. Miren, hay una palabra en Hebreos que se llama que tenemos que tener cuidado de deslizarnos. ¿Y saben de dónde sale esa palabra? Esa palabra sale de una terminología náutica, donde un barco era amarrado y con las olas del mar empezaba a venir y le hacía, hasta que el barco se salía, se desamarraba de ahí. ¿Y dónde terminaba un barco después al otro día? Muy lejos del lugar donde lo pusieron, ¿sí? Y a veces nosotros nos puede pasar así: un barco que se desvíe 1 grado llega a otro puerto diferente al que estaba planeado llegar. Nuestra vida nos podemos deslizar, podemos desviarnos del propósito que Dios nos ha mandado, y por eso es lindo escuchar cuando alguien te llama la atención. Y él le va a decir tres cosas. 1, recuerda que Dios se llamó a ser el intercesor. 2, recuerda que el Señor quiere que tú seas el maestro de este pueblo. Y número 3, delega. Ese es el consejo que Jetro trae para él. Miren, intercesor es estar por el pueblo delante de Dios, era algo que venía haciendo. Pero 2, ser el maestro, dice ahí, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. ¿Por qué tenía que enseñárselas? Para que ellos también pudieran juzgar correctamente. Y 3, miren lo que dice el verso, y 3, tienen que delegar. Pero antes de ver esto, intercesor y maestro son las dos áreas en las que debe encargarse un líder o pastor, que es orar. Interceder es orar, y maestro sería ¿qué? Enseñar. Hechos 6:2. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se dan cuenta de lo que le está diciendo Jetro? Está diciendo: recuerda que tú eres intercesor de este pueblo, y recuerda que tú debes de enseñarle a este pueblo las leyes. Y lo que estás haciendo, te vas a desgastar con cosas básicas, sencillas, que otro lo podría hacer y que tú no necesitarías estar ahí. Es como un principio, y ahí viene el principio de delegar. Verso 21 al 22. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, en importancia, en relevancia, ¿no? Así liberarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. La palabra delegar es compartir la carga. Y miren que termina diciendo aliviarán la carga. Ese es otro término que en hebreo es un término náutico, cuando se pasaba parte de la carga a otro barco. Si es un barco que viene muy cargado y otro barco se le hace al lado, le pasan parte de la carga, no le entregan toda la carga, pero le pasa parte de la carga para que ya queda más liviano y pueden avanzar. Es lo que está diciendo. ¿De dónde debía escoger? Bueno, a veces escoger, el principio no era dejar su responsabilidad,
sino aprender a delegar. Escoger habla madurez de parte del que tiene que escoger. No es fácil escoger. Y algo tremendo es que el mayor problema o la limitación que se tiene con el principio de delegar es cuando no hay gente en quien delegar. ¿Sí? Hay que delegar, sí, hay que delegar, pero cuando tú empiezas a voltear y a mirar y dices, pero no hay a quién entregarle esta carga. Tenaz. Si nosotros venimos orando hace tiempo por alguien que pueda tomar el ministerio de la alabanza, sí, que mi esposa pudiera, pero sabemos que no hay alguien en este momento de los que estamos aquí que tenga el llamado con el tema de la alabanza, que pudiera llevar esa situación del ministerio de la alabanza. Afortunadamente tenemos otros hombres en los cuales hemos podido, si ustedes se dan cuenta, desde el año pasado, desde enero del año pasado, ya muchas cosas se han delegado y veo que el Señor ha ido haciendo algo especial. Tenemos gente en el ministerio carcelario, tenemos gente en el ministerio de Ujieres, tenemos gente del ministerio de medios, de oración, o sea, y vemos cómo el Señor va sincronizando todo, ministerio de niños, ministerio de hombres, mujeres, y es súper chévere poder delegar, es algo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, ¿de dónde tenía que escoger? No era de sus amigos, no era de los que le cayeran bien a él, o también era, sí, de sus patas, como dicen los peruanos, de sus parceros, de sus panas, sino realmente tenía que escoger a alguien que fuera parte del pueblo. Sí, alguien de nosotros mismos. Siempre que pensamos en que la obra de Dios debe continuar, ¿sí? Siempre pensemos es que el Señor quiere levantar gente de nosotros mismos. Sería triste que nosotros pensáramos, un ejemplo, el pastor tiene que irse o el pastor Dios lo movió a algún lado y estar pensando, bueno, ¿y quién será el pastor? ¿Será que llamamos a alguien de Estados Unidos que venga? No, aquí hay hombres que ya el Señor ha ido levantando, ha ido formando, y es una bendición decir, wow, o sea, hay gente que puede enseñar la palabra de Dios y vamos a ser bien enseñados y no tenemos temor ante ello. Pero a veces la competencia es lo que no nos deja. Y saben, esa competencia se llama carne y esa carne siempre ha estado. ¿Sí? Estuvo en los discípulos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que ocurrió? Que dos discípulos le dijeron a Jesús, Señor, cuando estés en tu reino, permite que uno esté a la izquierda y el otro a la derecha. Y dice que el resto se enojaron, pero ¿se enojaron por qué? No por eso, se enojaron fue porque se le adelantaron a ellos. ¿Sí? Ellos venían discutiendo entre sí quién sería el mayor. Y recuerden que dijo el Señor, el mayor es el que sirve. Y siempre la carne es lo que hace competencia y arruina, echa a perder la obra de Dios. Entonces siempre debemos de honrar, si Dios levanta a alguien de nosotros, gloria al Señor. Si Dios levanta de aquí mismo un pastor asistente, gloria al Señor. Oro por eso, que el Señor levante otro hombre que pueda ser visible, un pastor asistente que pueda ser honrado, respetado por el llamado que Dios le ha dado a ese hombre. ¿Sí? Pero no decir, ¿y este qué cree si yo lo vi llegar a la iglesia? ¿Sí? Si yo fui el que lo discipulé. Miren, en la obra del Señor no estamos aquí promovidos por tiempo, ¿cómo podría ser? No es por meritocracia, pero sí es por gracia. El Señor llama a quien Él quiere y pone y escoge a quien Él quiere. Entonces debía escogerlos dentro del pueblo. ¿A quiénes debería escoger? Miren, hombres que están aquí, hay un llamado especial para los hombres. Mujeres, hay un llamado especial para las mujeres, pero los hombres tienen una responsabilidad mayor en la iglesia, ¿sí? Primero, varones de virtud. Esto habla de hombres capaces, que puedan soportar una carga, ¿sí? Temerosos de Dios, habla de hombres piadosos, hombres que teman a Dios. Y miren el orden, o sea, ¿de qué me sirve a mí tener de compañero de ministerio a alguien que yo le pueda soltar una carga, alguien que no es temeroso de Dios? Que si no es temeroso de Dios, ¿yo qué puedo esperar? Así de sencillo, o sea, el principio es un hombre piadoso, un hombre cercano a Dios. ¿Cómo yo sé que alguien es cercano a Dios? Por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Entonces, si es un hombre que tiene 5 o 6 hijos, entonces yo sé que es un hombre de Dios.
No, mentiras. Por sus frutos espirituales, ¿sí? Por su carácter, por el fruto del Espíritu Santo en su vida. También, varones de verdad. Habla que deben de ser hombres con la palabra de Dios, como nuestro ministerio, hombres de palabra. Que seamos de palabra, pero que tengamos la palabra para aconsejar, para exhortar, para animar. Que siempre podamos decir, Dios me habló en tal pasaje y que lo que yo pueda decir sale de la palabra de Dios. Es lo que está diciendo. No era cualquiera. Aquí está diciendo virtud, temeroso de Dios, varones de verdad. Tremendo que diga varones de verdad. O sea que hay varones que no son de verdad. Hay varones de mentira. Tremendo. Varones de verdad. Debería decir simplemente varones. Pero aquí dice varones de verdad. Temerosos de Dios. Hombres que tengan la palabra de Dios. ¿Saben? Un hombre de varón de verdad es aquel hombre que le interesa la sonrisa de Dios y no la del hombre. Como dice Gálatas 1:10. Me encanta porque el apóstol Pablo dice, si fuese apóstol de hombres o para hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? No quiero agradar al hombre. En otro tiempo lo hice. Mi reto era agradar, entre más sacar una sonrisa del hombre, había satisfacción, había un cepillo para mí, pero realmente un varón de Dios, un hombre de verdad, es aquel que le interesa la sonrisa de Dios. ¿Sí? Que Dios pueda decir de él, este varón, siento complacencia en este hombre. Es algo lindo que el Señor pueda hablar de nosotros. Entonces, y aquí viene lo tenaz, dice que aborrezcan la avaricia. ¿Qué ocurre con un hombre que se le delega autoridad? Imagínense, si es un hombre que no aborrece la avaricia, si es un hombre que no es de verdad, si es un hombre que no es virtuoso, capaz, ni temeroso de Dios, va a ser un hombre, que aborrezca la avaricia significa hombre de honor, que no sea codicioso, no aventajado, no a la ganancia deshonesta. Eso es lo que significa la avaricia. O sea, no es alguien que usa su posición como un lugar para apacentarse él mismo, sino que usa esa posición, esa responsabilidad para servir a otros. Y por eso debe ser alguien que sea de honor, no codicioso, no aventajado, no a la ganancia deshonesta. ¿Sí? Siempre les digo a ustedes que me encanta y prefiero escuchar 10,000 veces cuando me dicen, pastor, usted tan bobito, ¿por qué cobra tan poquito en lo de parejas y que no alcanza? Prefiero que me digan, mire, usted es un pastor bobito, a que me digan, usted es un pastor vivito. ¿Sí? Prefiero que me digan eso. Y es algo que aprendí en el ministerio, realmente. Prefiero a veces que si toca arañar y faltar y si nos toca poner el bolsillo, lo hacemos, a que digamos, no, tiremos aquí ventaja para sacar aquí algo. Es algo que le pido al Señor que guarde nuestro corazón. Y ustedes saben que cada cosa que hacemos, cuando tiene que ver con dinero, nos cuidamos muchísimo, de que siempre lo que se da, me encanta que en las reuniones de parejas, en los retiros de parejas, siempre quedan sorprendidos de todo lo que se recibe por tan poco. Un retiro de parejas nos la pasamos comiendo, o sea, hemos terminado de almorzar y luego vamos al entredía y luego a la cena y luego antes de acostarnos y nos levantamos y nos reciben con café y vuelven y nos dan entredía y desayuno y dicen, ¿cómo hace para tanto? Bueno, gloria a Dios. Buscamos el beneficio para nuestros hermanos, es el reto y lo que queremos hacer. Entonces, sigamos aquí. Sigamos en Éxodo 18:23. Si esto hicieres, aquí es donde está el reto del consejo. ¿Y Dios qué? Te lo mandare. Tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Miren lo que está diciendo Jetro. Aquí cerró con broche de oro su consejo. Mira, en última le está diciendo, no me escuches a mí, escucha al Señor. Yo te digo eso, pero si en algo te sirve, pero si Dios te lo mandare, la palabra mandar ahí significa mandar u ordenar. O sea, si Dios te lo ordena, está bien. Si Él no te lo ordena, entonces, no hagas nada porque simplemente te lo estoy diciendo. Es solo si el Señor te lo está ordenando. Entonces, por muy bonito que suene un consejo, debe ser probado en oración para buscar la aprobación de Dios. ¿Sí? Recuerden, no debemos de adoptar
situaciones simplemente porque suenan bonitos. Debemos de pasarla por la aprobación de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la palabra. Cuando alguien te diga algo, busca en la palabra si realmente eso que te dicen está bien, cumple con el principio de Dios, oras al Señor y luego lo pones en práctica si el Señor pone en tu corazón hacerlo. Y ese es el reto. Entonces, ¿por qué hay que hacer esto? Y más en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque los líderes de Dios, en mi caso como pastor, yo no estoy guiando animalitos. ¿Sí? Ustedes son ovejitas, pero ovejitas figuradamente. ¿Sí? Pero yo no estoy guiando animalitos ni cosas que yo estoy moviendo. O sea, donde yo asumo un consejo de alguien que me da un consejo y lo puedo mover porque el resultado, en últimas, tengo que darle cuentas al Señor. Entonces no movemos animalitos, estamos tratando es con gente, con hijos de Dios. Y por eso no cualquier mensaje, no cualquier consejo debe ser adoptado en la iglesia. Hay hombres pidiendo consejos a otros hombres y los abrazan. Hay hombres pidiendo consejos cómo hacer crecer la iglesia. Entonces viene alguien con marketing y dice, no, es que la iglesia tiene que ser mercadeable. Y es lo que llama la iglesia emergente, emerging church, ¿sí? Donde la gente donde la gente tiene que sentirse bien, no le diga que está pecando, no hable de la palabra pecado porque eso suena muy duro y la gente se va a ir. Entonces dígale mejor, tú has fallado, ¿sí? Pero no digas la palabra pecado porque es muy fuerte, es muy ofensiva. ¿Y sabes qué? Tienes que tratar de que la gente venga y se sienta amigable, la iglesia amigable, donde se sienta, y cuando menos se dé cuenta, ese hombre se convirtió a Jesús, pero él no se dio ni cuenta cómo, ¿sí? Él ni cuenta se dio que era, cómo se dio cuenta que llegó a ser cristiano, ni cuenta se dio, ¿no? Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Debemos de ser confrontados con el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, avanzar con el Señor. ¿No te gusta eso? Es lo que el Señor dice. No lo vamos a dejar de decir, para que la iglesia crezca en volumen, en número, porque aquí no estamos al ojo del hombre, estamos al ojo de Dios, y es muy importante. Entonces, número 3, aquí Moisés abraza el consejo de su suegro por voluntad de Dios. Verso 24, y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo, escogió varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Si ven, el principio aquí es delegar con responsabilidad y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. ¿Qué es un asunto difícil? Situaciones que eran complicadas, que tenían que ver con los matrimonios, con las familias, con situaciones muy importantes que podían generar una división una ruptura entre el pueblo. Era importante, no era algo que le ocultaban a él, pero si era alguien que simplemente estaban discutiendo por algo sencillo, pues alguien podía mediar esa situación. El asunto sencillo era para ellos, y el asunto complicado, difícil, le consultaban a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Entonces, a medida que la obra de Dios crece, se van a necesitar hombres como los que vemos aquí, varones de virtud, ¿sí? Oro para que esos hombres que están aquí escuchando ese mensaje puedan decir, yo quiero ser ese hombre. Me gustaría que usted, hombre que está aquí, quisiera decir en su corazón, le dijera al Señor, Señor, yo quiero ser ese hombre del cual pueda ser escogido para una función por ti, Señor, pueda ser encomendado por una obra linda para ti, Señor. Recuerden, en la obra de Dios no hay trabajo pequeño, insignificante, ni vergonzoso, ¿sí? No hay un trabajo pequeño, insignificante. La obra de Dios, lo que importa es la fidelidad con la que tú haces esa obra, la fidelidad con la que tú sirves al Señor. Entonces, esos hombres fueron parte de la solución, y oro para que hombres que están aquí sean parte de la solución. El igual, oro para que las mujeres que están aquí puedan ser usadas por el Señor. ¿Sí? No vemos que hayan hablado aquí de las mujeres, pero vemos en la Biblia, en el contexto, mujeres que sirvieron y que fueron usadas por Dios tremendamente, ¿sí? En mucho contexto vemos que mujeres servían a nuestro Señor Jesucristo, y es muy importante los hombres y las mujeres. Pero aquí los hombres fueron llamados a juzgar en ese momento, a
fueron delegados, aprendieron las leyes para solucionar asuntos. ¿Se dan cuenta que la comunidad de Dios, el pueblo de Dios, tiene asuntos que arreglar? ¿Sí? Y para eso necesita consejeros, gente que quiera pacificar. Y qué bueno que nosotros seamos pacificadores de Dios, reconciliadores de Dios, que tengamos la palabra de reconciliación. Como creyentes, como humanos que somos, vamos a tener dificultades. Lo importante es que estemos prestos, atentos para poder solucionarlos. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por esta noche que nos has hablado y gracias porque este consejo, Señor, que Jetro ha dado a Moisés o dio a Moisés miles de años atrás, hoy día es puesto por obra. Vemos un hombre en nuestra nación llamado presidente que necesita de unos ministros y esos ministros necesitan de otras personas para poder gobernar toda una nación, todo un país, Señor. Y ese mismo modelo se ha duplicado por siglos y es un modelo bíblico, es un modelo que tú, Señor, permitiste que Moisés ejecutara, cuidando a ese hombre, pero también cuidando y teniendo mejor cuidado de esa congregación, de ese pueblo que Moisés estaba liderando. Oro, Señor, para que cuides esta congregación, para que nos permitas exhortar a nuestros hermanos que están haciendo algo indebido, pero también que nos permitas escuchar cuando alguien nos exhorta. Permítenos exhortar con amor y también permítenos aprender a escuchar y recibir los consejos que nos pueden hacer mejorar en cuanto al servicio que brindamos a ti, Señor. Que no haya, quita de nosotros ese orgullo, eso que sentimos a veces que nadie nos pueda decir nada porque nos irritamos con facilidad, Señor, y eso simplemente muestra orgullo en nuestro corazón. Quita ese orgullo porque es algo que tú aborreces, Señor, no simplemente no te gusta, sino que lo aborreces con todo tu corazón. Los ojos altivos, los labios mentirosos, un corazón orgulloso, Señor, tú desprecias, Señor, pero un corazón contrito y humillado tú jamás, Señor, despreciarás, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a que este modelo de escoger hombres se cumpla en nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a escoger hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres valientes, de honor, que quieran servir en tu obra, Señor, y que puedan ayudarme con esa carga que tú has puesto sobre mis hombros, Señor, y que juntos podamos llevar esa carga hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias porque nos hablas en tu palabra y nos bendices, Señor, con el consejo que hoy hemos escuchado. En el nombre de Jesús he orado y te doy muchas gracias. Amén y amén.